Buenas tardes, jóvenes estudiantes. ¿Cómo están el día de hoy? Estoy compartiendo mi pantalla con todos ustedes. Bueno, si hay algún problema, me hacen, por favor, saber. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a empezar el día de hoy, jóvenes, con el tema de trigonometría. ¿Pueden ver mi pantalla, jóvenes? Muy bien, gracias. Trigonometría. Bien. Vamos a ver en lo que es un poco de definición y entender exactamente de lo que es la trigonometría. Bien, bueno, antes de empezar a ver los detalles, quiero decirles de que gracias a la trigonometría, en realidad, diferentes conceptos en realidad se han desarrollado y gracias a esta trigonometría también, increíblemente, pues funcionan los teléfonos celulares, ¿okay? Porque hay conceptos, por ejemplo, para transmitir señales que son fundamentales, que son las series de Fourier, y su concepto prácticamente se basa en lo que es en la trigonometría. Entonces, es increíble cómo funciona, ¿ok? Veamos entonces, ¿en qué se trata entonces la trigonometría? Veamos su definición. Bien, bueno, en realidad lo que, lo que hace la trigonometría es agarrar un triángulo y tratar de hacer relaciones, en realidad, entre sus lados, y en realidad en eso consiste prácticamente, sus lados y ángulos. Entonces podemos decir, es la parte de las matemáticas elementales puras que trata de la resolución analítica de los triángulos relacionando sus lados y sus ángulos. Esta trigonometría, por ejemplo, se clasifican en trigonometría plana y esférica. Entonces, se clasifican en trigonometría plana y esférica. Bien. Veamos lo que es la trigonometría plana. Bueno, en realidad en este curso lo que vas a ver es la trigonometría plana y no la esférica. Entonces, empecemos con la trigonometría plana. Bueno, en realidad, como su nombre dice, trigonometría plana, en realidad, esta trigonometría trata de resolver triángulos planos. Entonces, se trata de resolver triángulos planos. Y alguien diría, ¿pero qué es un triángulo plano? Entonces, definamos lo que es un triángulo plano. Bueno, un triángulo plano es aquel que está limitado por tres rectas coplanares. Vamos a decir, es aquel, bueno, ya que coplanares significa que pertenecen a un mismo plano. Entonces, es aquel que aquel, colocamos espacio, que está limitado por tres rectas coplanares. Entonces podemos dibujar acá un plano, ¿ok? Y en este plano
van a pertenecer tres rectas. Entonces, tres rectas, y como pertenecen a un plano, pues se llaman coplanares. Entonces, vendría a ser este el triángulo plano. ¿De acuerdo? Entonces, A, B y C. Bien. Ahora nos toca definir lo que, cuando hablamos de triángulo plano, podemos encontrar lo que es el ángulo plano. Pues definamos lo que es ángulo plano. Ángulo plano. Muy bien. Bueno, en realidad, este se define como el espacio limitado por dos semirrectas que forman un ángulo y tienen un mismo origen llamado vértice. Bien, entonces, ¿cómo lo podemos, esto se puede representar? Entonces, tenemos dos semirrectas. Entonces, esta es una, esta es la otra. Y acá tenemos lo que es el ángulo alfa. A este le vamos a llamar el ángulo interior. Y a esta el ángulo exterior. Y vamos a llamar beta. Y a este punto lo vamos a llamar vértice. ¿De acuerdo? Entonces, este es el ángulo interior. Lo tenemos acá. Acá le llamamos el ángulo exterior. ¿De acuerdo? Bien. Cuando hablamos de ángulos, que hay diferentes clases de ángulo también. Entonces, veamos clases de ángulo. Clases de ángulos. Bien, ¿cuáles son esas clases de ángulos? Son el ángulo recto, tenemos lo que es el ángulo, ángulos agudos, y los ángulos obtusos. Bien, ¿de qué se caracterizan estos? Por ejemplo, el ángulo recto. El ángulo recto es aquel que tiene, bueno, en realidad 90 grados. Perfecto. Entonces podemos escribirlo así. Los ángulos rectos son aquellos que tienen en realidad 90 grados en el sistema sexagesimal. Los agudos son en realidad, claro, vamos a aplicar de esa forma. Alfa a 90 grados. Si alfa es menor a 90 grados, pues se llama ángulos agudos. Y alfa es mayor a 90 grados, ángulo obtuso. También tenemos diferentes
clases de triángulos planos. Bien, entonces podemos decir clases de triángulos planos. Muy bien. ¿Cuáles son estas? Se pueden clasificar en realidad por sus ángulos y también por sus lados. Entonces, vemos A por sus ángulos. ¿Cuáles son aquellos que se clasifican por sus ángulos? Son los oblicuángulos y los rectángulos. Y los rectángulos. Bien, ¿cuáles son los oblicuángulos? Bueno, son aquellos que tienen todos sus ángulos diferentes de un recto. ¿Okay? En cambio, en los triángulos rectángulos, cuando uno de sus lados es un ángulo recto. Entonces, hay que tomar en cuenta. Y tenemos otra, que es por sus lados. Entonces, por sus lados, ¿cuáles tenemos? Por sus lados tenemos los equiláteros, aquellos que tienen tres lados iguales. Entonces, los equiláteros son aquellos que tienen tres lados iguales. Tenemos la isósceles, que son los que tienen dos lados iguales, y los escalones, que tienen pues tres lados desiguales. ¿Okay? Esa es otra expresión de los, bueno, de los triángulos. Bien. Ahora viene conceptos bien importantes de lo que tenemos que aprender. Digamos, lo primero es el ángulo central. ¿A qué se le llama el ángulo central? Por ejemplo, ahora sí vamos a empezar a hacer algunas definiciones. Si ustedes agarran una circunferencia, por ejemplo, para que una circunferencia sí de una circunferencia, muy bien, agarran una circunferencia y en el punto dentro de la circunferencia, vamos a suponer acá, que va a ser O, desde ese punto se traza un ángulo, va a ser O, se traza un ángulo, entonces a este ángulo que se obtiene, pues se le llama ángulo central. Entonces, es el ángulo cuyo vértice O se encuentra en el centro de una circunferencia. De esa forma se define el ángulo central. Entonces, vamos a llamar ángulo central. Obviamente que acá hay una distancia R, es el radio, y además se forma algo acá. Fíjense que es
¿Es una línea recta o es un arco? Ahí es un arco. Entonces, a ese arco lo vamos a llamar A. ¿De acuerdo? Que significa arco. Y acá va a ser el punto A y este el punto N. ¿De acuerdo? Entonces, esperamos un poco su definición para que ustedes lo tengan. Entonces, como les he indicado, es el ángulo cuyo vértice O es el centro de una circunferencia. Ese es. Bien, ahora veamos. Cuando hablamos de trigonometría, también hablamos de arcos y ángulos trigonométricos. Entonces, ¿qué son los arcos y ángulos trigonométricos? Veamos acá. Arcos y ángulos trigonométricos. Bien. Ahora, les explico. Hemos definido lo que es ángulo central. Si este radio, ¿ok? Ustedes saben que el radio de una circunferencia puede tomar cualquier valor. Pero si ese radio toma el valor de 1, entonces hablamos de arcos y ángulos trigonométricos. Entonces, podemos decir los arcos y ángulos trigonométricos pertenecen a un círculo cuyo radio se le asigna la unidad. Entonces, lo que significa que R es igual a 1. Si eso es verdadero, entonces, pues hablamos de arcos y ángulos trigonométricos. Si R es diferente de 1, entonces hablamos de arcos y ángulos, pero no trigonométricos. Vemos lo que es el arco trigonométrico. Arco trigonométrico. Bien, en realidad, este arco que les representa con la letra A es una longitud, como ustedes pueden ver. Es una longitud, bueno, que pertenece cuando R es igual a 1. Y este valor puede ir de 0 hasta más infinito, o de 0 hasta menos infinito. Entonces va a depender, va a tener un sentido. Entonces, este arco, por ejemplo, lo estoy representando de esta forma, como una flecha. Podemos decir, es una longitud variable y puede valer, o su valor varía de 0 a más infinito, lo voy a escribir así, infinita, o de 0 a menos infinito. ¿De acuerdo? Si va en sentidos contrarios a las agujas del reloj, pues va a ser más. Si va en sentido
a las agujas del reloj, pues va a ser negativo. Entonces, veamos acá. A través de una figura, representar aquello. Muy bien. Entonces, esto va a ser prácticamente en punto M, donde el arco va a ser cero, va a ser considerado 0. Entonces, este es M, o podemos colocar tal vez A, y acá el punto M. Bien, entonces este es el arco A. ¿De acuerdo? Entonces va a ser positivo, les dije, si va en sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Ok? Por ejemplo, este punto M o AM, este arco AM que estoy dibujando, puedo representar como el arco A. Este valor. Pero fíjense, si esto da una revolución, ¿ok? Y se sitúa en el mismo punto M, pues va a tener el mismo valor. Por tanto, vamos a hablar de, en realidad, 2pi. Una revolución significa 2pi, que es igual a 360 grados, más A. Si esta revoluciona una vez más, ¿ok? Entonces hablamos de 2 veces 2pi, más A. Si revoluciona una vez más, va a ser 3 veces 2pi más A. Así sucesivamente. Esto va a estar multiplicado por 1. Entonces, si ustedes siguen de esa forma, seguro que la késima vuelta, pues va a ser K 2 veces pi más A. Significa que ha revolucionado K veces. Bien, el punto A, entonces, se va a considerar como el origen de los arcos. El punto A. Entonces, es otra definición que se debe tener, origen de los arcos. Entonces, podemos decir, es el punto desde el cual se cuenta el, el arco, el arco. Y ese origen va a ser A. Tenemos que hablar el extremo del arco. Pues va a ser el punto donde termina el arco. Es el punto donde termina el arco. En este caso va a ser el punto M. De ahí vamos a hablar de lo que es sentido positivo. ¿Cuál es el sentido positivo? Es el sentido, diferenciado sentido contrario a las agujas de un reloj. Hablamos de un sentido negativo.
¿Qué significa sentido a las agujas del reloj? Describe un arco en el sentido horario. Entonces, de la figura, entonces, por ejemplo, vamos a usar la figura anterior. ¿Qué es lo que tenemos acá? Si dibujamos otro arco acá, y A es el origen, por ejemplo, este punto será un M', ¿de acuerdo? Un M', pero vamos a considerar acá, si está en sentido horario, pues va a ser menos A. Por tanto, de la figura podemos decir lo siguiente. El arco AM es un arco positivo y el arco AM', pueden ver que es un arco negativo. Pero el origen es el punto A, que ese es como el referente, y eso no hay que, por favor, olvidarse. Muy bien. Ahora, veamos de lo que es los ángulos trigonométricos. En realidad es el ángulo central, donde sus lados pues, son los extremos en realidad, de un arco. Entonces podemos escribir de esa forma. Ángulos trigonométricos. Les vamos a indicar es el ángulo central. Central cuyos lados son o están los extremos de un arco trigonométrico. Bien, ahora sí. Ahora sí tenemos, creo que los conceptos necesarios para definir lo que es el círculo trigonométrico. Bueno, ustedes conocen muchos círculos, ¿no? Sí. Pero ¿qué es el círculo trigonométrico? En realidad, el círculo trigonométrico es aquel que tiene su radio es la unidad y donde se definen en realidad el origen de arcos, el sentido positivo y negativo de los mismos, y además se definen lo que son el origen de los ángulos complementarios y el origen de los ángulos suplementarios. Lo que podemos escribir es aquel círculo cuyo radio es la unidad donde se define el origen de los arcos
el sentido de los arcos, el origen de los arcos o ángulos complementarios, arcos o ángulos complementarios y suplementarios. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el círculo trigonométrico. Muchas veces se utiliza esa definición. Entonces, tienen que tomar en cuenta que su radio es la unidad. Veamos, hemos tocado el tema de ángulos complementarios y además suplementarios. ¿Cuáles son aquellos? Veamos aquí. Un gráfico también para explicarles aquí. Arcos y ángulos complementarios. Bien, en realidad son arcos o ángulos que sumados algebraicamente dan un cuadrante. Dan un cuadrante. ¿Pero qué es un cuadrante? Entonces definamos un poco acá. En realidad, cuando definimos también lo que es un círculo trigonométrico, podemos dividir esto de esta forma. Entonces, este es un cuadrante, este vendría a ser el segundo cuadrante, y esta vendría a ser el tercer cuadrante y esta el cuarto cuadrante. Entonces, cuando hablamos de complementarios, la suma de dos arcos deben dar un cuadrante, lo que significa un 90 grados. Entonces, podemos decir lo siguiente. Entonces dice un cuadrante. Lo que debemos tomar en cuenta acá, cuando definimos los complementarios, es que el origen va a ser diferente. ¿Cuál es la diferencia? Veamos acá. Por favor, tomen atención acá. Hay estudiantes que a veces se equivocan en tomar esta definición correcta. Bien, acá va a ser, voy a colocar una serie de referencia. Sistema de coordenadas de referencia. Muy bien. Bien, acá va a ser el origen de los arcos en los complementarios. Entonces sí, este va a ser el extremo, habíamos indicado. Entonces, ahora, ¿cuál es el origen de los ángulos complementarios? Es este punto, punto B. Este es el origen. Y su sentido cambia un poco. Por ejemplo, cuando hablamos de simplemente arcos y ángulos trigonométricos, este sentido contrario a las agujas significa positivo, ¿no es así? Es más A. ¿Okay?
Pero en cambio, en los ángulos complementarios pasa lo contrario. Hemos explicado que este es el origen. Por tanto, si va al sentido, por ejemplo, de las agujas del reloj, se considera positivo. Y esto va a ser, no sé, un B. Entonces, como pueden ver ustedes acá claramente de la figura, el arco, por ejemplo, AM, más partiendo desde B hasta M, son complementarios. Podemos decir AM y BM son complementarios. Que eso tomen en cuenta. Ambos son positivos, por si acaso. Ambos son positivos. Pero qué, pero podemos encontrar de otra forma también otro ángulo complementario. Si BM en realidad llega a ser negativo. Para que sea negativo, pues veamos acá, tiene que tener el sentido contrario a las agujas del reloj. Por ejemplo, veamos esta posibilidad. Vamos a decir que este punto es M'. Entonces vamos a decir, este punto va a ser M'. Por ejemplo, acá, si parte de este punto B, ¿de acuerdo? Y va al punto M', se tiene, describe este arco, ¿no? Un momentito, por favor. Ya. Este tiene sentido contrario a las agujas del reloj, por tanto va a ser negativo. Entonces, ¿qué va a hacer aquí? Entonces, como pueden observar, y el arco AM' de la figura, por favor, el arco AM' y BM', BM', obviamente va a ser negativo. Son complementarios. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en ambos casos, en realidad, como pueden observar, la suma de los dos arcos, algebraicamente, dan 90 grados. Muy bien. Veamos ahora lo que son los arcos y ángulos suplementarios. Arcos y ángulos suplementarios. La definición es casi exactamente a la del complementario, solo que el origen y la suma
varían. Por ejemplo, en este caso, podemos decir, son arcos o ángulos que sumados algebraicamente dan, en este caso, dos cuadrantes. Dos cuadrantes. ¿Ok? Pero el origen de los ángulos complementarios va a ser el punto A'. Este punto. A'. Entonces podemos decir el origen de los ángulos suplementarios es el punto A'. Acá tal vez podemos colocar el origen acá, de los complementarios, el origen, ángulos complementarios, es el punto, en este caso va a ser B. Pero el tratamiento es prácticamente lo mismo. Voy a usar la misma figura, por ejemplo, acá, que la voy a parar los ángulos suplementarios para no redibujar todo de nuevo. Veamos, el punto desde A hasta M', ese es un ángulo, un arco, estamos hablando desde este punto hasta acá. ¿Cuál será su ángulo suplementario de manera que sumados den los cuadrantes? Pues venía a ser esta, ¿no? A', M'. Entonces podemos decir lo siguiente. A, M', ¿de acuerdo? Y A' por A', M' son suplementarios. Bien. ¿Por qué? Porque dan dos cuadrantes. Pero tenemos que tomar en cuenta aquello, el sentido. Si el sentido de los arcos complementarios, bueno, es el mismo sentido horario, si tiene este mismo sentido, entonces se dice que es positivo. ¿Ok? Se dice que es positivo. Entonces, pueden ver aquí. Pero ¿qué pasa si uno de los ángulos es más de, en realidad, 180? Por tanto, si va en sentido contrario a las señales del reloj, pues va a ser negativo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, este punto lo podemos nombrar un M2'. Muy bien. Entonces vendría a ser lo siguiente. Si tenemos acá A, M2' y el otro ángulo, por ejemplo, que va a ser el A',
Ok, hasta M2'. M2' es este, por si acaso. Este es M2'. Pues va a ser negativo esta. Por tanto, son suplementarios. Bien. Medida de los ángulos y arcos. Veamos este tema. Medida de los ángulos y arcos. En realidad, para hacer la medida de ángulos y arcos, pues se debe tomar una unidad base, es decir, para poder prácticamente cuantificar. ¿Cuál es la idea? Voy a tratar de explicarles desde un ángulo en particular. Vamos a suponer de que este es nuestro círculo trigonométrico, ¿ok? Y queremos medir un ángulo. Por ejemplo, ¿cuánto mide este ángulo o este arco? El origen es A, el otro extremo es M'. Entonces, para medir prácticamente ese arco, se debe tener una unidad base. Por ejemplo, puede que sea nuestra unidad base este pequeño arco. Y luego debemos medir cuántos de estos pequeños arcos entran en el. Pero si este es U, pues debemos medir cuántos arcos, cuántos U's entran en este arco. En el arco AM, ¿cuánto vendría a ser? Pues ustedes miren, vamos a suponer simplemente ese es 3,5 unidades. ¿De acuerdo? Entonces, en eso consiste el valor. Entonces, los expertos se han ideado tres sistemas, que son los más importantes y los más usados. Entonces, podemos decir lo siguiente. Para medir ángulos y arcos, se han ideado varios sistemas. Varios sistemas, los más importantes son muy bien, acá podemos indicar los más importantes que debería ser el sistema sexagesimal, sexagesimal. Hablamos de lo que es un sistema centesimal, y un sistema radial. De radio. ¿De acuerdo? Conjunto viene de lo que es un radio. Bien, veamos lo que es el sistema sexagesimal. ¿Qué es lo que hace? Sistema
sexagesimal. Bien, en este sistema, ¿qué es lo que se hace? Todo el ciclo trigonométrico se divide en 360 partes. Todo el ciclo se divide en 360 partes. A cada parte se le llama grado. A la vez, cada grado se divide en otras 60 partes. Y a cada parte se le llama minuto. Y del minuto nuevamente se divide y en 60 partes se le llama segundo. Entonces, ¿qué lo podemos escribir acá para que ustedes lo tengan? Entonces, pues, en este sistema se divide el ciclo trigonométrico en 360 partes. Luego, cada parte, entonces cada parte, cada una de estas partes se le llama grado. Luego, si un grado se divide en 60 partes, obviamente iguales, entonces podemos decir cada una de estas partes se le llama minuto. Luego, si a cada minuto se le divide en 60 partes, cada una de estas partes se le llama segundo. Veamos cómo se representa en este sistema sexagesimal. Por ejemplo, un ángulo. ¿Qué simbologías toma? Por ejemplo, podemos decir, no sé, 22 grados. Eso significa en el sistema sexagesimal. Grado. Podemos decir 28 minutos y luego 30 segundos. Pero de esa forma lo representamos. Luego, otro sistema es el sistema centesimal. Sistema centesimal. En este caso es prácticamente de la misma forma que es sexagesimal, solamente que esta vez se divide en 400 partes. Entonces vamos a indicarlo así. En este sistema se divide el círculo trigonométrico en 400 partes.
¿ok? Y luego, cada una de estas se divide en 100 partes. De estas partes se dividen 100 partes y a cada parte se le llama minuto. Y la historia se vuelve a continuar. Luego, cada una de estas partes se divide en 100 partes. Y a cada parte se le llama segundo. Muy bien. ¿Cómo se representa? Fíjense, la terminología mantiene lo mismo, pero su representación es un poco diferente. Lo pueden representar de esta forma, en el sistema centesimal. Por ejemplo, vamos a hablar de un 32 grados, 25 minutos y no sé, 50 segundos. Veamos lo que es el sistema radial. ¿En qué consiste aquello? Entonces, sistema radial. Bien. En este sistema en realidad lo que se hace es, se agarra el círculo trigonométrico, por ejemplo, ¿cuál se supone que es esta? Okay, este es nuestro, ¿cuál será su radio? Ustedes claramente pueden observar de la figura, el radio vendría a ser esto. ¿De acuerdo? Entonces, en este sistema, lo que se hace, se agarra este radio, entonces se mide cuántos de estos radios, un radio, dos radios, tres radios, 4, 5, okay, y 3, 6. 6 radios. En eso consiste en realidad el sistema mundial. Entonces, ¿cómo puedo decir? Por geometría, ustedes saben de que toda una circunferencia, su perímetro es totalmente 2πr. ¿De acuerdo? Es lo que ustedes saben. Entonces, vamos a decir de que el perímetro de la circunferencia es 2π radios. Esa cantidad, 2π radios. En otras palabras, decimos 2πr, ¿de acuerdo? Veamos, hay una fórmula, en realidad
que relaciona estos tres sistemas. Entonces, muchas veces ustedes lo van a querer hacer un cambio de sistema. Entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que se necesita en realidad para el cambio de un sistema? Antes si bien todo es el perímetro de la circunferencia, el sistema radial, este es el perímetro, pero una circunferencia, lo vamos a colocar como C, por una circunferencia, en realidad va a valer 2pi, y lo vamos a colocar en realidad, aquí vamos a poner radios, radianes. ¿Por qué? Porque justamente viene de radio, entonces decimos radianes. Muy bien. Entonces, vamos a representar, vamos a dar una variable a cada uno de estos sistemas. ¿Okay? Podemos decir, representando S, C y R, la medida de un mismo arco. Okay, la medida de un mismo arco. Y relacionando con su una circunferencia, vamos a tener lo siguiente. Muy bien, en los tres sistemas. Y relacionando con una circunferencia en los tres sistemas, se tiene lo siguiente. Y esto lo van a usar como formulita para hacer sus cambios de sistema. Por ejemplo, si ustedes dividen eso entre 360 grados hexadesimales, o si tienen ustedes en el sistema centesimal, que vendría a ser en este caso 400 grados, igual R, 2pi radianes. Esa es la fórmula. Es más, podemos sacar mitades. Por ejemplo, acá podemos sacar la mitad, la mitad, la mitad. ¿Cuál sería eso? Su la mitad es 180, su la mitad de este es 200 y su la mitad de esto es simplemente pi. Entonces, podemos escribir esto de esta forma. S sobre 180 grados hexadesimales igual a muy bien. Y esto debería ser 200 grados. Y acá igual a R sobre 2pi radianes. Entonces, podemos poner en el cuadro estos que son muy importantes para cambio de sistema. O si no, lo pueden utilizar esta. Muy bien, hagamos algunos ejercicios. A ver, ejemplificando aquello. Nos dice lo siguiente. Transformar
Ok, nos dan un ángulo. Y nos pide transformar a centesimales. Muy bien, el ángulo es de 29. Pues, bien, tenemos aquí unos 29 grados, 36 minutos y 18 minutos. Queremos transformar. Bien, lo que vas a hacer inicialmente es expresar toda esta expresión en grados. Y una vez expresada en grados, pues podemos llevar prácticamente al sistema sexagesimal. Entonces, vamos a expresar cuánto será. Acá tenemos 36 minutos. Entonces, hacemos una regla de 3. ¿De acuerdo? Hacemos una regla de 3 para poder expresar esa en, vamos a decir, un minuto tiene cuántos, una regla de 3, 60, un minutito, queremos expresar 36 minutos, ¿sí? Sí. En todo caso, debería ser exacto, claro. Me van a ayudar con sus calculadoras, por favor. Entonces, un grado tiene 60 minutos. La pregunta es, minutos. 36 minutos. ¿Cuántos grados tendrá? Y entonces acá podemos relacionar. X, pues va a ser 36 dividido entre 60. ¿Cuánto vendría a ser esto? 36 entre 60. ¿Algo? 3/5, con decimales. 0,6. 0,6. 0,6 grados. ¿Ok? Ahora, podemos transformar también los segundos, estos segundos, en grados. ¿Cuánto vendría a ser? Bueno, podemos decir 18, por ejemplo, un grado, ¿cuántos segundos tiene? Pueden ser por paso, si gustan, o directamente. Pueden decir un minuto, pueden transformar un minuto. Un minuto, a ver, podemos saber, tiene 60 segundos. Y decimos 18 segundos. ¿Cuántos minutos será? Entonces, de acá, podemos tener que X va a ser 18 sobre 60. Y esto es minutos. 0,3. Ok, 0,3. Ahora, pero estos son minutos.
Ahora, de acá, lo voy a hacer con rojo, digo nuevamente el mismo procedimiento. ¿Cuánto valdrá esto en grados? Un grado tiene 60 minutos. Ahora digo acá, 0.3 minutos, ¿cuántos grados tendrá? Entonces acá X vendría a ser 0,3 minutos o 0,3 sobre 60. ¿Cuánto me sale esto? 0,0, ¿cuánto es? ¿Alguien podría calcular? Bueno. 5 por 10 a la menos 3. 5 por 10 a la menos 3. 5 o 50. 5. 5 por 10. Ahí. Perfecto. Vendría a ser esto grados. Muy bien. Ahora sumamos todos estos grados. Sumamos esta más esta. Todos los grados. Esta vendría a ser ya expresada en grados. Entonces, el ángulo, por ejemplo, el ángulo, vamos a decir que este ángulo es alfa, ¿de acuerdo? Entonces decimos, no lo voy a colocar alfa, lo voy a colocar como el sistema, que es S, sexagesimal. Entonces, este ángulo en el sistema sexagesimal, ¿cuánto va a valer? Prácticamente es 29 grados más 0,6 grados más 0,005 grados, y esta vendría a ser prácticamente 29,605 grados. ¿De acuerdo? Ya está expresado en grados. Ahora, como queremos llevar a un sistema centesimal, entonces veamos acá, sistema centesimal. Tenemos que relacionar el sexagesimal con el centesimal. Entonces vamos a usar esta forma. Esta. Muy bien, entonces veamos acá. Y esta vendría a ser S sobre 180 grados igual a C sobre 200 grados. Y de acá, por ejemplo, C, ¿qué vendría a ser? Despejamos C porque ese es el sistema que queremos llevar. Vendría a ser 200 grados sobre 180 grados. Y acá reemplazamos lo que es S ahí. Entonces vamos a tener así, 200 grados sobre 180 grados sexagesimales. Y acá vendría a ser lo que hemos encontrado, que es 29,605 grados sexagesimales. Y como pueden ver acá, esto con los grados se van y mis unidades van a ser simplemente grados centesimales. Si hacemos esta multiplicación, esa multiplicación nos da
32,89,44 grados. Grados o centesimales. Ahora, todo esto justamente porque es un centesimal, lo podemos expresar en minutos como en segundos. ¿Cuánto vendría a ser esto? En otras palabras, 32 grados, 89 minutos y 44 segundos. Se puede expresar de esta forma acá. Justamente son grados centesimales, porque cada grado se divide en 100 partes. Entonces no es necesario hacer ese factor de conversión acá. ¿No? Para transportar esto acá no es necesario. Simplemente se copia como minutos y segundos. Eso es solo para los grados centesimales. Entonces, esta vendría a ser la respuesta. Muy bien. ¿Alguna pregunta acá? Disculpe, y para los grados sexagesimales no se podría ponerlo por minutos y segundos. ¿Directamente? No. Justamente por... Como he hecho ahí. Sí, no se puede. Por ejemplo, por ejemplo, lo entiendo. Usted me dice, por ejemplo, 32 grados, luego tenemos acá, puede decir, punto 44, luego 66. No sé. Y escribir, por ejemplo, esto está en grados sexagesimales. Y tú dices 32 grados, y luego 45 minutos, y luego 66 segundos. ¿No es así? No se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque cada grado se divide en 60 partes, no en 100. Solo cuando se divide en 100 partes, cada grado es posible hacer esto directamente. ¿Okay? Es más, ustedes lo pueden verificar que esto sí funciona. Bueno, únicamente para el centesimal. ¿Okay? Por ejemplo, ustedes pueden decir, oye, si quieren pueden convertir esto, por ejemplo, ustedes decir 0.89, 44, ok, quiero llevarlo a, estos son grados, quiero llevarlo a minutos, ¿no? Yo quiero llevar a minutos. Entonces, yo digo 1 grado, ¿cuánto corresponde? A 100 minutos. ¿Ok? Y si hacen acá, X va a ser 89.44 minutos. Entonces, fíjense, 89, acá tenemos 89. ¿Verdad? Entonces, eso se hace para los centesimales, ¿no? Directamente en la coma. Este procedimiento se lo puede hacer pues, para los sexagesimales, centesimales, para encontrar el dato exacto. Muy bien, jóvenes, lo vamos a parar acá. Al día de mañana vamos a hacer mucho más ejercicios. ¿De acuerdo? Bien, hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta luego.